Amigos de Orlando Radio TV y de YouTube, sean bienvenidos a un programa más por aquí, por este canal, Orlando Radio TV. Vamos a hablar de Pedro Martínez y de la época de los esteroides, ya que yo tengo una teoría de que Pedro Martínez usó esteroides, pero no me voy a basar simplemente en una teoría, sino que voy a tratar de demostrarlo en los próximos minutos. No estaba prohibido en la época dorada de Pedro Martínez y de los grandes sloggers en Grandes Ligas: Sammy Sosa, Barry Bonds, Alex Rodríguez, David Ortiz, Derek Jeter, y todos esos grandes jugadores que incluso son Salón de la Fama. Adrián Beltré, que ya entró en el Salón de la Fama, Nomar García Parra, un sinnúmero de jugadores con estatus de Salón de la Fama, los que no están y otros que ya están en el Salón de la Fama. No estaba prohibido el consumo de ese tipo de sustancias. No estaban penalizadas, o sea, no se veían como algo malo, ni no se veían como algo malo. Era simplemente una opción, usarla o no usarla. Y yo tengo una teoría de que Pedro Martínez usó esteroides. Él, en una entrevista que vi, porque él da entrevista, él no tiene complejo para dar entrevista, le da entrevista a cualquier persona. Vi que le dio una entrevista a una persona y ahí él hablaba de que él conocía el cuerpo humano, de que él tenía incluso libros de medicina y que él conocía cada músculo de su cuerpo, y de las otras personas, ya que él había estudiado medicina, no en la universidad, o quizás tuvo algunos cursos de medicina, pero que él tenía libros y que lo había leído y que se lo había aprendido y que se había convertido en un experto conociendo su cuerpo. No estaban prohibidos los esteroides, vuelvo y repito. Él tuvo un dominio fuera de serie en sus primeros 7, 8 años en Grandes Ligas, cuando no estaban prohibidos los esteroides, cuando todo el mundo lo usaba. Y si todo el mundo lo usaba, ¿por qué él no iba a usarlo? Es la pregunta. Ya que no estaba penalizado, y no era inmoral tampoco usarlo. Él posiblemente haya usado esteroides, insisto, no estaban prohibidos. Él tuvo un dominio que incluso en esos 7, 8 años, sus primeros 7, 8 años en Grandes Ligas, el dominio que tuvo, con ese dominio que tuvo, clasificó para el Salón de la Fama incluso. Y llegó a convertirse en el mejor lanzador de la historia de las Grandes Ligas en esos primeros 7 o 8 años del prime time de la época dorada de él. Vemos como los números de él empiezan a bajar drásticamente cuando prohíben el consumo de esteroides. Vemos cómo él empieza a lesionarse cuando él realmente no se lesionaba. ¿Qué usaba él para no lesionarse en sus primeros 7 o 8 años? ¿Qué conocimiento tenía él sobre medicina? ¿Qué usaba? ¿Qué se inyectaba? ¿Qué bebía? Eso no lo sabemos, pero él lo sabe. A partir de la prohibición y del seguimiento
tanto con exámenes de orina y hasta de sangre. A partir de ahí los números de él empezaron a bajar drásticamente y empezó a lesionarse de la espalda, a tal punto de que los Medias Rojas de Boston no le ofrecieron una extensión de contrato. ¿Por qué no le ofrecieron una extensión de contrato los Medias Rojas de Boston a Pedro Martínez, su mega estrella del picheo, y no solamente de los Red Sox, también de toda Grandes Ligas? ¿Qué sabían ellos? ¿Qué información tenían ellos? ¿Qué información tenían ellos del pasado y de ese presente del 2004 hacia adelante? ¿Por qué no le hicieron una oferta? Incluso él lo ayudó a ganar el campeonato, que tenían más de 100 años que no ganaban. Ni siquiera por agradecimiento le hicieron una oferta. Y se fue a la agencia libre, y los Mets de Nueva York con Omar Minaya a la cabeza como gerente general, le ofrecieron un contrato de 4 años, de unos 60 y algo de millones de dólares, y realmente no pudo lanzar ni siquiera un año bien con los Mets de Nueva York, porque empezó a decaer drásticamente, a lesionarse de la espalda y de otra parte del cuerpo, pero mayormente de la espalda, cuando él no se lesionaba. Del 94 hasta el 2003-2004 no sufría grandes lesiones. Podría pasar un día a día o 2 días, pero nada de importancia. Y empezó a lesionarse de la espalda cuando prohibieron los esteroides. ¿Qué no podía consumir Pedro Martínez a partir del 2004? Que sí consumía del 94 al 2003 por ahí. Que le permitía estar en salud y estar ready al 100% para echarse la Liga Americana, la Liga de los Consumidores de Esteroides, en un bolsillo. ¿Qué usó Pedro del 94 al 2003? ¿Esteroide? ¿O simplemente tenía un dominio porque él conocía su cuerpo, como él mismo lo dijo? Conocía sus músculos. Pero él tenía esos mismos conocimientos a partir del 2003-2004, cuando empezó a lesionarse de la espalda y cuando sus números empezaron a decaer, a tal punto de que terminó su carrera con los Phillies de Filadelfia, porque los Metros también lo dejaron libre. Ni siquiera lo cambiaron, simplemente lo dejaron libre, y terminó su carrera con los Phillies de Filadelfia. ¿Usó realmente Pedro Martínez esteroides? ¿O su dominio fue natural, simplemente de su experiencia, de su coraje? Yo creo que su experiencia y su coraje tenían mucho que ver en el dominio de Pedro, el valor. Pero también creo que Pedro Martínez pudo usar esas ayudas que hasta el 2003 en Grandes Ligas no estaban prohibidas. Orlando Taveras de Orlando Radio TV estuvo con ustedes. Bye.